Ahí está. Bien. La semana pasada habíamos quedado en esto, que nos quedaba describir un poco lo que eran las dispersiones. Las dispersiones, acuérdense que acá yo no puedo disolver una cosa con la otra. Acá ya voy a tener como mínimo ¿cuántas fases en una dispersión? Como mínimo. ¿Más de 2? Como mínimo 2, o sea, más de 2. 2. Bien, o sea, que va a ser un sistema de qué tipo, homogéneo o heterogéneo. 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 Bien. Después vamos a ver acá lo que les decía que revisaran, lo que les dije la semana pasada que revisaran, que las dispersiones podían ser macroscópicas o groseras, o sea, bien grandes, algo voy a ver seguro, y finas, que va a ser más complicado verlas. En las macroscópicas o groseras, dice, las partículas dispersas se perciben a simple vista. Son mayores a 500.000 Armstrong. Esta es una unidad de medida infinitamente chiquita, muy chiquita, pero bueno. Y acá les pone, por ejemplo, el granito, la piedra, que está formado por cuarzo, mica, feldespato. Es una piedra, pero bueno. Igual tampoco vamos a poder ver los distintos componentes, pero sí. En una dispersión vamos a ver, por lo menos, algunas de las fases las vamos a ver. ¿Usaremos algún tipo de dispersión macroscópica en farmacología? Pregunta. ¿Qué les parece? Me siento mal, pero estoy ácida, como siempre. ¿Qué piensan? ¿Puede haber algún fármaco que esté en forma de dispersión macroscópica? Sí, puede haber. ¿Por qué no? ¿Saben cuál? A ver las que son mamás. Cuando les daban el antibiótico a los chicos, ¿cómo era? En el jarabito. Y era un polvito que lo mezclábamos con agua, teníamos que hervir el agua primero, dejarla enfriada. Exactamente. Y cada vez que le ibas a dar la dosis, ¿qué tenías que hacer? Batirlo, mezclarlo porque se iba el medicamento se alojaba abajo. Exactamente. Eso es una suspensión extemporánea. Después vamos a ver exactamente bien de qué se trata. Pero ahí tenemos un ejemplo, un claro ejemplo de una dispersión macroscópica. Una de las dos fases la voy a ver, básicamente. Bien, después tenemos las finas. Acá ya no las voy a ver. Son únicamente visibles al microscopio, como siempre. Todo lo que yo no puedo ver a simple vista, al microscopio seguro que lo voy a poder ver. Acá el tamaño en el que está, la verdad. Y van a seguir, y sí van a tomar distintos nombres. Y acá les dice, según el estado físico de las fases dispersas y dispersantes. Tenemos las emulsiones y las suspensiones. En la emulsión, ambas fases son líquidas. Agua y aceite, por ejemplo. O la leche, lo que hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de las distintas fases. Y las suspensiones, que son ambas fases, una es líquida, la dispersante, y la dispersa es la sólida.
Por ejemplo, la tinta china, acá les dice que es agua y humo negro, o negro de humo, mejor dicho. Y tenemos una tercera forma, tenemos las macroscópicas, las finas, y también tenemos las coloidales. Si las partículas dispersas son visibles al ultramicroscopio, o al microscopio electrónico. Estos sistemas coloidales deben diferenciarse de las soluciones, que son sistemas homogéneos, en los que el tamaño de las partículas es menor a bla, 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 dale con las unidades. Dice, las dispersiones coloidales se separan únicamente por membranas semipermeables que tienen la particularidad de poder ser atravesadas por los solventes y no por los coloides. Cuando las micelas es un sistema coloidal, se encuentran dispersas en una cantidad suficiente de líquido, el sistema se denomina sol. Si las micelas se separan en forma de masa, se denomina gel. A ver, esto que dice sol no significa que sea una solución. Acá estamos hablando de sistemas heterogéneos. Si estamos hablando de un sistema heterogéneo, nunca podemos hablar de una solución. Pero vamos a ver que las podemos tener en dos tipos de forma. La más común de todas es obviamente el gel. El gel. El gel que usamos para cualquier cosa. El alcohol en gel es una dispersión coloidal. Es una pena que nunca pudimos ir allá a Rincón, porque en Rincón íbamos a hacer alcohol en gel, y ahí se veía cómo, combinando los distintos elementos, íbamos a lograr esa consistencia. Hubiéramos adelantado un poco a la pandemia, ¿no? Hubiera estado bueno. Se crea. Íbamos, o sea, viendo los distintos, o sea, cómo se combinaban los distintos componentes, cómo después adquiere la consistencia del gel. Esa clase del alcohol en gel siempre estuvo buenísima. ¿Saben por qué siempre estuvo buenísima? Porque el 90% de las veces no salía. Terminaba siendo tan frustrante. No es fácil, no es fácil hacerlo. Hay que tener una buena cancha para batir, o una batidora. Pero bueno, siempre era tan divertido porque siempre, ponele, de 5 grupos que se armaban, y 2 le salía bien y a 3 le salía mal. Pero bueno, se aprendía mucho igual. Bien, entonces vamos a repasar esto. Macroscópicas o groseras, las puedo ver a simple vista. Las finas las puedo ver únicamente al microscopio óptico, el común, y las puedo dividir en emulsiones o suspensiones, dependiendo qué es lo que predomine. Si predomina la fase líquida o si predomina la fase sólida. O sea, si es una emulsión, perdón que cometa furcios más que de costumbre. Si es emulsión, las dos fases son líquidas. Son líquidas y no se pueden disolver una en la otra. Por eso nombra el agua y el aceite. La más clásica de las emulsiones que seguramente vamos a ver en farmacia, no está tan relacionada con el tema farmacológico. Sí, exactamente, Marce. Pero las chicas seguro la conocen. Y Marce que las ve también. O también las usas, Marce. Marcelo trabaja de noche. Se debe... ¿No? No haces nada. No, pero a veces te toca venderlas, de noche te piden todo, entonces es como que por ahí cuando estás en el mostrador de farmacia, por ahí no te piden nada de cosméticos, no siempre,
es menos frecuente que te pidan cosas de cosmética porque por ahí adelante está la cosmetóloga. O el paciente puede entrar y ver en el salón, pero de noche te piden de maquillante, te piden de todo. Las lociones bifásicas también. Pero bueno, yo tengo rosácea, así que me ha tocado usar un montón de cosas. Ah, cierto, me había olvidado de ese detalle. Hasta que me cansé, ahora le doy a los picantes, no pasa nada. Ya está. Está bien, mire, llega un momento de decir más. Pero bueno, las lociones de maquillante son, en realidad que son emulsiones de maquillante, suelen tener esta consistencia, ser emulsiones. Bien, y las suspensiones, que la fase dispersante es líquida y la dispersa es sólida. Y acá vamos a entrar un poquito en polémica con respecto a lo que habíamos visto con la dispersión macroscópica. Vieron que yo lo primero que les pregunté, que Gladys contaba del jarabe, y yo les decía que era macroscópica. Acá nos dice que es una suspensión. De hecho, se llama suspensión extemporánea. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una suspensión y una dispersión macroscópica? El que la macroscopia se puede ver, o sea, se puede ver, no es más fácil. O sea, Exactamente. No es que necesitas una microscopia como para poder verlo. Exactamente, ¿no? exactamente. Por eso yo les nombraba este jarabe en particular, el jarabe antibiótico que se prepara, que de hecho se llama suspensión extemporánea, después vamos a ver por qué extemporánea, pero la realidad es que yo lo puedo ver a simple vista. Gladys lo contó muy bien. Lo tengo que volver a agitar porque queda depositado en el fondo. Y cuando queda depositado en el fondo lo veo. Lo veo. Entonces, acá hay una realidad. A pesar de que se llame suspensión extemporánea, suspensión me hace suponer que es una dispersión fina, en la cual hay un sólido y hay un líquido. No lo voy a ver como, no, o sea, no lo voy a ver, por eso les pone ahí como ejemplo la tinta china. En la tinta china no voy a ver, o sea, voy a ver un frasquito que tiene como una cosa negra, pero no voy a ver esas dos fases diferentes. En cambio, en la suspensión extemporánea, sí las voy a ver. Por eso yo tengo que decir que es una dispersión macroscópica, a pesar que se llame suspensión extemporánea. Y muchos fármacos que vienen en suspensión, también va a pasar exactamente lo mismo. Hay muchos fármacos de aplicación inyectable, intramuscular, que se llaman suspensiones, pero en realidad son dispersiones macroscópicas. ¿Por qué? Porque las dos fases las voy a ver a simple vista. Muchas de ellas vienen vieron que está, los chicos que están en farmacia seguramente lo vieron mucho más frecuentemente, que vienen en la cajita como una ampollita, un frasco ampolla, que siempre dice hay que reconstituirlo, que viene como un liofilizado con el liquidito ese que suele traer la ampollita, suele ser lidocaína, un anestésico local, obviamente porque esa suspensión, que no son suspensiones, sino que son dispersiones macroscópicas, yo voy a ver las dos fases, voy a ver las dos cosas diferentes. Se hace la reconstitución, qué sé yo, le pongo el liquidito adentro del frasco ampolla, después se carga la jeringa, todo el piripipí, antes de la aplicación, pero se les dice suspensiones, pero en realidad son dispersiones macroscópicas.
Recuerden eso. No me importa el nombre que venga en la cajita que diga suspensión esto, suspensión lo otro. Si yo veo 2 fases, es una dispersión macroscópica. En la caja, en el prospecto, seguramente les va a decir suspensión. Pero fíjense que, por definición, una suspensión no la puedo ver las fases. La tengo que ver. Por ejemplo, ¿sería el ibuprofeno jarabe? La suspensión, sí. Porque vos no ves. Vos no lo porque es un ves, jarabe. o sea, Claro, porque en realidad es un jarabe. O sea, está. Habría que ver si no es una solución. Porque en el jarabe yo tengo preparado, es agua con azúcar, o ahora después se empezó a usar, se dejó de usar el azúcar para la preparación de los jarabes, y se empezó a usar otros materiales como el propilenglicol, y algunas otras cosas como para darle la consistencia jarabe, pero el principio activo lo más probable es que esté disuelto, esté en solución en este líquido, que es más espeso que el agua, pero bueno. Entonces ahí ya no estaríamos hablando de una suspensión, sino que estaríamos hablando de una solución. De hecho, la mayoría de los jarabes, sobre todo para, o sea, justo vos dijiste lo del ibuprofeno. es que justo también dice suspensión, por eso me quedé ahí tipo... Si dice suspensión, es una suspensión. Claro, es que lo dice. Pero dice el porcentaje también. O sea, dice la fórmula, cada 100 mililitros contiene ibuprofeno 4 gramos. Está bien, es la fórmula. Entonces sí, es una suspensión. Hay que ver, porque todo depende mucho del principio activo. Si el principio activo se disuelve, si el solvente, digamos, puede disolver, por decirlo de una forma así, a lo bestia, al principio activo. Si lo puede disolver, es una solución. Si no lo puede disolver, es una suspensión. En este caso, si dice suspensión, sí. ¿Por qué? Y ahí sí lo más probable es que sea una suspensión bien. Porque lo más probable es que en el jarabe no veas la diferencia, no veas las diferencias de fases. Por eso yo hacía esta salvedad específicamente con respecto a una dispersión macroscópica y a una suspensión, como dice en la caja de algunos medicamentos inyectables, o de la suspensión extemporánea que hay que rearmar. Pero básicamente sí, si el jarabe de ibuprofeno dice suspensión, es porque esa sí es una suspensión, o sea, que está dentro del rango de las finas. Ahí no puedo ver las diferencias. Sí. Marian, Una consulta. dime. El diclofenac B12 que viene inyectable, Sí. viene con 2 frascos, creo, que es para como que lo reconstituís. Claro, Creo. eso es lo que... exactamente. El diclofenac, sobre todo el B12, o sea, cuando aplicás la vitamina B12, sí. Duele como el saram pim pim. Sí. Duele muchísimo. ¿Por qué? Por la consistencia de la vitamina B12, que tiene una consistencia oleosa. Y la jeringa, digamos, primero, bueno, no, eso no, yo no lo sé porque yo no aplico, pero primero insuflás o algo así con la jeringa el disolvente o la otra ampolla y la mezclas en la jeringa para aplicar, ¿no? Sí. No. Por lo general los que tienen dos tienen un frasco, a ver si tengo por acá algunos, esperen que suelo tener siempre alguno dando vueltas. Vamos, pero ¿se acuerdan del que vimos de la insulina? El frasquito, sí. El frasquito ampolla viene con, o el vial, viene el frasquito con la gomita arriba, sí. Y después una ampollita, esa que se rompe el vidriecito. Sí. Lo que viene, el liquidito que viene en la ampollita, la que se rompe,
el vidriecito, Sí. el capuchón de arriba, eso Sí. suele ser el disolvente, o el solvente, Ajá. la fase líquida. Y como que en el frasco ampolla hay un polvito. Ajá. Rompe el frasco ampolla, aspirás con la jeringa el líquido, lo Ajá. metés en el frasco ampolla, lo agitás para que se junten los dos. Lo que suele venir en la ampollita, que digamos que transforma de sólido a líquido porque lo tenés que inyectar, suele ser lidocaína, que es lo que contaba hace un ratito, precisamente para que la aplicación, en realidad no, no el pinchazo, eso lo va a doler siempre, pero para que cuando entra el líquido al cuerpo o al ratito, no duele más, porque suele doler bastante de aplicación de ese tipo de fármacos. Yo, nada, se me vino a la mente ese, pero no sabía si era ese justamente porque capaz que le estaba pifiando. Sé que el ibuprofeno sí es suspensión al 4 o al 2%, pero lo de la ampollita, como las abrí muchas veces para ver si no estaban rotas, Sí. ahí es donde ves que están las dos, pues si no, ni cuenta. Bien, por eso, ese tipo y el jarabe que viene de antibiótico que dice suspensión extemporánea, los dos son dispersiones macroscópicas, porque veo la fase sólida, por más que yo le haya agregado la fase líquida. En el jarabe no tengo que, el jarabe de ibuprofeno no tengo que estar mezclando cosas o poniéndole agua o poniéndole otra cosa. Pero igual yo no veo la diferencia de fases. En esas ampollitas que hay que reconstituir, o en el jarabe de antibiótico que también hay que reconstituir, o sea, ponerle agua, ahí sí o sí voy a ver las dos fases, en todo momento. Antes de prepararlo y después de prepararlo. Por eso, esto siempre suele prestar a confusión, porque me dice, pero no, el frasco o el envase dice suspensión. Está bien, ¿no? Dirá suspensión, pero en realidad es una dispersión macroscópica, porque yo estoy viendo la diferencia. La diferencia que hay entre dispersión macroscópica, dispersión fina y coloidal es, si la veo a simple vista, es macroscópica. Si la veo, si la puedo ver únicamente en el microscopio común, es una dispersión fina, que a su vez puede ser líquida o suspensión. Y si es coloidal, ni siquiera con el microscopio óptico, lo tengo que ver en la separación de las fases, las diferentes fases, con el microscopio electrónico. Es que aparte, el caso este del ibupirac, el ibuprofeno, no sé, debe ser una suspensión fina porque no se ve. Y uno incluso puede llegar a creer que a simple vista es una solución, un jarabe, y en realidad es una dispersión. De ver una suspensión. Sí, una suspensión. Sí, una suspensión. El clásico ejemplo es el que hablábamos la otra vez, que era el de la leche. De hecho, acá lo dice, que es una emulsión. Tiene una parte, las dos fases son líquidas, una es grasa, la otra es aceite. Hay grasa, la otra es una líquida y otra es. Las dos son líquidas. Ya me está agarrando el trabalenguas. Una es sólida y la otra es líquida, pero bueno, básicamente eso. Y las coloidales, que esto es lo que quería hacer la aclaración. Sobre todo porque acá, ven donde dice se denomina sol. Sol pareciera o es similar a solución. Pero no es una solución porque siempre voy a tener dos fases. ¿La tengo que mirar al microscopio electrónico para ver las dos fases? Sí, pero no tiene que ver con solución.
y les dice bien, cuando las micelas de un sistema coloidal se encuentran dispersas en una cantidad suficiente de líquido, se denomina sol. Si las micelas se separan, forman una masa denominada gel. Es sencillo, parece un trabalenguas, pero en realidad acá no es que predomina una o predomina la otra. Es si están todas juntitas apelotonadas o todas separaditas. Básicamente eso, nada más. No es una solución, aunque a simple vista lo parezca. Yo lo pongo en microscopio electrónico y veo que ya hay dos fases. Con respecto al gel, ahí sí, se ve muy fácil. Se ve muy fácil porque, por la consistencia. Pero bien. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto? No, profe. Bien. No, Después profe. qué amores que son, cómo los quiero. Después acá habla todo bueno, acá les habla de mucha bola. Les habla, acá les empieza a hablar un poco de las distintas formas que puede haber en laboratorio de separación de fases. Yo quiero separar una fase de la otra para algo, porque quiero obtener alguna de las cosas, y hay distintos sistemas para separar las fases. Métodos de separación de fases de sistemas heterogéneos. En un sistema homogéneo, ¿puedo separar los elementos con los cuales formé la solución? No. A ver, depende. Ay, me quedé sola. No. En realidad no, pero poner una solución salina, si vos la preparás, es homogénea. Pero Una después solución tenés salina es homogénea, perfecto. Una vez que mezclé el aceite, que una vez que mezclé la sal con el agua, ¿puedo volver a obtener agua y sal por separado? Ay, Sí, en el momento pero... no. Sí, 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 pero hay que aplicar algún método. claro, a eso de separación. Para la separación de fases en sistemas heterogéneos no. también tengo que aplicar un método. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Obviamente va a ser mucho más complejo, mucho más complejo, separar los componentes de una solución que separar los componentes de un sistema heterogéneo, la fase de un sistema heterogéneo. Uno de los métodos que tengo para volver a obtener la sal por un lado y el agua por el otro en una solución es la destilación, un alambique. Después eso lo vamos a ver. E incluso hay casos donde no se puede separar del todo. No, O sea, el alcohol, por ejemplo, que es alcohol 96. bueno. Porque, ¿qué va a pasar con el alcohol? Se va a formar un azeótropo. Pero ya es muy complicado. Es muy complicado. Igual después cuando vayamos a la parte de química orgánica vamos a ver que toda esa parte también es bastante más. Ahí se van a empezar a arañar paredes, van a decir, ¿por qué miércoles me metí en esto? Que me voy a vender pantalones, basta de farmacia. ¿Vamos a ver arañas? ¿Cómo, Marian? ¿Vamos a ver las arañas? Las ¿El arañas. compuesto? Son como unas arañas y bueno, yo cuando lo vi en su momento eran como... Las redes de Marcela, reacciones. ayúdame. Tenía un montón de un Nosotros compuesto. en orgánica, cuando cursábamos, lo que hacíamos para estudiar los distintos compuestos es, por ejemplo, poníamos
un compuesto donde se partían y podíamos, no sé, tener las reacciones de los halógenos, todos los, no sé, ponemos un alcohol, por ejemplo, flecha, con tal reactivo formaba tal compuesto. Flecha para acá, con tal reactivo formaba otro compuesto. Entonces, como tenía varias patas, le decíamos las arañas. Y había Bien. una por cada familia, Sí, bueno, pero siempre partiendo de un de un mismo compuesto. de un benceno, como mínimo, por el hexágono. ¿Que era el cuerpito o no? No, o sea, simplemente en De el cualquiera. dibujo, o sea, uno ponía un compuesto químico en el centro de la hoja, por ejemplo, los Ah, ya alcoholes. entendí, ya entendí. Entonces, Sí, por sí. ejemplo, el alcohol con el reactivo de Grignard, bueno, tal cosa y así. Entonces, como Ah, había entendí. varias flechas, parecía una araña. No, Marian, quédate tranquila que eso no. Para tanto, no. Porque fue ¿Eh? torturante. Y aparte es Sí, horrible. es bastante. Bien, vamos a ver un poquitito ahora cuáles son esos métodos que me permiten separar las fases de un sistema heterogéneo. Disolución o solubilización. Se aprovecha la diferente solubilidad de dos sólidos en un determinado solvente. Por ejemplo, para separar sal y granito, se disuelve la sal en el agua y luego se completa la separación por otro método de filtración. Yo quisiera saber quién se va a poner a hacer esto, pero bueno. La sal se disuelve en el agua. La arena no se disuelve en el agua. Quiero separar la sal de la arena, agarro agua, meto la arena con la, ¿cómo se llama? Con la sal, lo bato, la sal se va a disolver en el agua, la arena no. Después eso que me quedó, lo filtro y por un lado voy a tener el agua salada y por el otro lado voy a tener la arena. La verdad que esto es medio que, porque ahí que estoy logrando. Estoy logrando separar las fases de ese sistema, pero después ¿cómo hago para conseguir la sal sola? Si yo quisiera obtener solamente la sal. Ya tengo que otro procedimiento más. Es medio en embole, digamos, todo esto. Filtración. Se basa en el empleo de material filtrante, papel, vidrio, piripí, que separa la fase sólida, que queda retenida en el filtro, de una fase líquida. Y acá nos metemos de nuevo con la historieta. ¿Te acordás, Marian, de cómo se doblaba el papel de filtro? Sí, maldita. ¿Cómo la odio? Hasta el día de hoy voy a tener que ir a la psicóloga para sanar mi rencor. No, pero fue, o sea, si bien yo entiendo el fin que ella quería hacer, que yo doble bien el papel del filtro y todo, piripipi, pero me traumó. Claro, que te digan, no, vas a volver a entrar al laboratorio si no sabes doblar un papel de filtro fuerte. Mala, mala. Mala. Bien. ¿Qué otro elemento puedo utilizar para filtrar? ¿Un colador? Ah, Colador. Un colador. ¿De qué va a depender el elemento que yo voy a utilizar para precisamente la filtración? del ¿Del tamaño material de qué? de lo que yo quiero filtrar. Si yo quiero filtrar, no sé, algo de partículas grandes y un colador me lo puede hacer, lo uso tranquilamente. Si veo que tengo que hacer la arena, que es más finito y me va a pasar por el colador, voy a usar el papel de filtro. Exactamente. O como con el café. Si yo usara un colador, se me va a llenar de borra. Entonces trato de usar un filtro. Bien. Y si yo quisiera separar la fase de una de estas, de una dispersión coloidal.
Ahí lo dicen, no, no lo es. Ya lo saqué a propósito. Bueno, ¿Vieron el emoticón ese del diablito violeta con la risa? Así estoy hoy. Bien, hay una Perdón, característica. Sí, ¿No es con la ampolla de decantación? no, ¿O mi le estoy amor. dando mal? No. Ahí usas también el papel de filtro. Para las dispersiones coloidales, que yo no lo puedo ver a simple vista, ni tampoco lo puedo ver con el microscopio electrónico, perdón, con el microscopio óptico, sino que realmente con lo único que lo puedo ver es con el microscopio electrónico. Acá, de la única manera que puedo hacer esa separación de las fases es con una membrana semipermeable. Ejemplo de membrana semipermeable que tenemos todos encima. La membrana plasmática. Muy bien. La membrana plasmática obviamente es un ejemplo de membrana semipermeable. Me deja pasar algunas cosas y otras cosas no. Ahora, en el laboratorio, voy a poner la membrana plasmática para separar las fases. Va a ser medio complicado, ¿no? Sacarle la membrana a una célula. Voy matando gente para poner membrana. No, Bien, es un método que realmente es bastante complejo, pero sí, se pueden hacer, digamos, en forma sintética una membrana semipermeable. Pero con los básicamente geles, ¿no? Puede ser, como Marcel, perdón. perdón, justo. Con los geles, puede ser que se usen geles, por ejemplo, de metacrilato, poliacrilato, para hacer como si fuesen filtros que tienen un tamaño de partícula muy, pero muy pequeño. Sí, sí. Pero bueno, básicamente, acá el tema de la filtración, así, o sea, me metí en eso precisamente para ver que la filtración me va a servir para algunas cosas. Para otras cosas no me va a servir porque va a depender mucho, precisamente del tamaño de la partícula que yo quiera filtrar. Bien. Sedimentación. Esto yo creo que puede salir tranquilamente sin leer demasiado. ¿Qué piensan que es la sedimentación? Marian y Marce, cállense la boca los dos. Quiero escuchar el resto. Lo que separa, digamos. Lo separa. Digamos, estamos hablando antes de las fases. Bien. ¿Y qué pasa con el sedimento? Cuando hablamos de sedimentación, ¿dónde queda el sedimento? ¿Dónde está o sea, ¿cómo están separadas? Porque si uno lo deja estacionar durante mucho tiempo, queda abajo lo sólido y arriba lo líquido. Me gustó la palabra deja estacionar. Tengo que dejar que esté ahí solito sin tocarlo para que solita las fases se separen. ¿Qué va a ir abajo? ¿Lo más pesado o lo más liviano? Lo más pesado, el sólido. Bien. ¿Y qué diferencia hay entre sedimentación y decantación? Que no espero a que se separen, no dejo que se separen, no tengo que esperarlo, tengo otro mecanismo para separar lo sólido de lo líquido. En realidad, básicamente, tanto la sedimentación como la decantación
es similar. Yo pongo en un recipiente algo que tiene dos fases como mínimo y espero. Espero que solitas las fases se separen por lo general por el peso. Una de las fases es como que va a ser más pesada y se va a depositar en el fondo del recipiente. En cambio, en la decantación, lo que voy haciendo es pasando la fase líquida a otro recipiente y va a ir pasando de a poquito. Y casi usamos precisamente lo que hablaba Marian antes, la ampolla de decantación. Esto, miren, acá hay algo símil a lo que es la ampolla de decantación. Hay algo que lo recibe, tengo una especie de superficie donde yo le pongo las cosas, siempre voy a tener un sólido y un líquido, y a diferencia de la sedimentación en la cual quedan las dos fases separadas, pero siguen en el mismo recipiente, en la decantación, miren, ¿qué pasa? Nati. El más liviano. Cállate vos, Gladys. Le pregunta a Nati. Va cayendo de gotas. Exactamente, me va separando en forma física. Antes en la sedimentación yo veía las dos fases diferentes. Acá ya me está sacando como que pasaría una. más rápido con la decantación. No es que pasa más rápido, es bastante lenta, pero separo en dos recipientes diferentes la parte sólida de la parte líquida. En la sedimentación tengo todo en el mismo frasco, una arriba y otra abajo, de acuerdo cuál sea la más pesada. La más pesada siempre va a estar abajo y la más livianita va a estar arriba. En la decantación voy a tener lo mismo, pero la parte líquida va a escurrir. La voy a separar, la voy a sacar. Ah, pero ahí vos estás poniendo, o sea, lo separás vos, ¿no? Claro, O sea, ponés una separación. Se separa en forma física, se separa en forma física, sale solito. Si vos agarrás y ponés, por eso estábamos viendo también el tema de la filtración, el tema de cada una de las cosas. Fíjate que acá en la disolución o solubilización yo separaba la arena de la sal. Pero seguía teniendo en la misma botellita agua, arena y agua salada. Antes tenía agua, arena y sal. Con la disolución o solubilización, ahora tenía arena y agua salada. Para lograr tener únicamente por un lado el agua salada y por el otro lado la arena, lo tenía que proceder a filtrar. Entonces ahí sí, por un lado tenía la arena y por el otro lado tenía el agua salada, en distintos recipientes. Con la sedimentación y la decantación pasa exactamente lo mismo. Yo dejo en un solo envase las dos fases diferentes. En la sedimentación, por peso, lo que es más pesado se va a depositar en el fondo. Y lo que es más liviano, arriba. Yo voy a ver y veo que hay dos fases. En cambio, en la decantación, una de las fases, la fase líquida, va a pasar a otro recipiente.
se van a separar, no estando en el mismo recipiente, sino que voy a tener en un recipiente la fase líquida y en otro recipiente la fase sólida. Claro, ahí. Para el resto, ¿qué opina? El resto, ¿sí, En Mariam? la decantación, cuando lo haces con la ampollita, es gota a gota. No importa el Tienes que tiempo tener que tarde, ¿eh? No, bueno, va a tardar un rato, porque va cayendo de a poco. Lo que sí, cuando ya estás llegando a la otra al límite, Sí, pones un recipiente aparte para que no se te mezcle ninguno de los dos, porque si no vas a tener mezcla de la... O sea, yo estoy separando una fase 1 y una fase 2, ¿no? Y va cayendo, sí. va cayendo. Cuando estás casi en el límite, yo ponía otro vasito de precipitado para que justo esa mezcla no me caiga en la que estaba separando, porque si no me caga todo el proceso. Bueno, sí, obvio. Pero ahí cuando Pero lo que cuando voy a hacer tenés, tarda sí, tarda bastante. un tiempo. Pero ahí tenés que tener en cuenta que vos lo que estás haciendo es una separación de fases de dos fases líquidas. Claro, Una pero ahí tengo decantación de dos fases líquidas. En el caso de que claro, tengas un sólido, el sólido no va a pasar nunca. no, eso no. ¿Mm? Pero en lo que es ahí, que es la filtración, cuando vos querés separar, que Ujú. filtrás, digamos, justamente, el pituto ese que está al costado está conectado al vacío, entonces Sí, te ayuda porque eso va chupando y se va cayendo todo el líquido, entonces ahí separás, digamos, lo sólido del líquido. perfecto. Bien, hasta ahora vimos cuatro formas de separar fases. Como que una complementa a la otra, hasta ahora. Centrifugación. Acá, chito la boca a todo el mundo. ¿Quién me cuenta en qué consiste la centrifugación? Y si no me lo saben contestar, vayan y pongan el lavarropas. Karen, me están tocando el timbre, que es el cartero. Denme en 5 minutos, les pido por favor, vayan pensando en la centrifugación. Dale. Ya volví, ya volví. No se me fueron ustedes, ¿no? Gladys se tomó el palo. ¿Qué pasó? Aprovechó, dijo, la profe se fue, me voy yo también. No, profe, me pidió mi hija una campera y se la tuve que alcanzar. Perdón, chicos, justo me llegó con esta historieta de la pandemia, todo Mercado Libre, ¿vieron? Y me tenía que llegar justo ahora. Bien. Es lo que centrifuga, digamos que es lo que aceleraría el proceso anterior, lo que sería sedimentación y decantación.
me ayuda, acelera mucho, precisamente la separación de una fase sólida de una fase líquida. Ahora yo pregunto, si ponele que acelera, ¿no se puede obviar esa parte, la de sedimentación y sedicantación, ya que lo acelera? No, Y ¿no? dependiendo qué es lo que quieras separar. Y qué necesidad tenés de hacerlo rápido o no. Obvio que sí. Claro, porque es como que te puede sacar ese proceso, pero bueno, es como que, como dijiste, tiene que ser muy seguro el asunto. Es que en realidad, todos estos procesos de separación de fases, sí, la centrifugación sí se usa mucho. Por ejemplo, en laboratorio, no en el laboratorio, pero en los laboratorios de análisis clínicos, la centrifugadora es fundamental, porque si yo tuviera que esperar para, por sedimentación, que se separen los glóbulos rojos o sea, toda la célula sanguínea, mejor dicho, del plasma, para poder analizar ese plasma, chao, se me fue todo el diablo. Eso le iba a decir, que se usa más para... Yo lo vi mucho cuando hice el Hospital de Clínicas había hecho en el 2013 una campaña contra el cáncer de próstata. Participé y estuve ahí en el laboratorio con bioquímico y demás, y pones el tubo de ensayo con la sangre y se centrifuga y después tenés el plasma separado de los cachos de claro, de toda la parte celular de la sangre. Claro. Bueno, en realidad acá lo que estamos analizando no importa el tiempo que lleve cada uno, sino que cuáles son esos métodos que me permiten separar precisamente las distintas fases de un sistema heterogéneo. Bien, después viene la otra que se llama levigación. Hasta el nombre suena. Y se permite separar las fases sólidas entre sí por acción de una corriente de agua que arrastra a las más livianas y deja a las más pesadas. En casa hacemos levigación todo el tiempo. ¿En qué momento se les ocurre que hacemos levigación en casa? ¿Cuando colamos algo? ¿Cuando colamos con un colador algo? Eso es filtración. Cuando lavamos las verduras y después sacamos toda la porquería que quedó en la pileta y el agua las arrastra y nosotros sacamos con la mano. ¿Sí? Exactamente. Algo así. Básicamente es eso. O está el patio lleno de tierra y agarro la manguera y queda todo ahí. Son métodos de separación. Tamización. ¿Qué hacemos ahora? Completa a la levigación. Es el tamiz, deja pasar el agua. Acá les da el ejemplo de la arena fina y el oro y la arena gruesa y todo el piripipí. Tamiz. En casa, ¿quién era? Marian dijo que hacía dulces. ¿Quién más hace a torta? Bueno, Mercedes, déjala, vos, no seas tan malo también. Estoy tomando nota, a mí nunca ni un dulce, nada, loco. Acá no vas a zafar. Marian, conoce para Marce. No, vos sos la exquisita. Admito que tampoco me mato, pero bueno, supongo que es con el colador cuando le vas dando que separa las partículas grandotas del polvo. ¿Qué cosa, profe? Acá lo que estamos haciendo, en el paso anterior, o sea, la levigación,
estábamos tirando agua para separar lo grueso de lo finito. Ahora ya me quedó lo finito con agua. ¿Qué tengo que hacer? Sacar el agua para quedarme con lo finito. Entonces ahí sí, agarro un tamiz y separo las fases. Separo el agua que se va y me quedo con lo finito en el tamiz. La tamización completa la levigación. Así como la filtración completa la disolución o solubilización, la decantación completa la sedimentación, la tamización completa la levigación. Bien. Después tenemos la sublimación. Que no es poner dibujitos en las remeras, eso también es sublimación, pero bueno. Dice, escuchen esto, dice, existen sustancias como el yodo, el alcanfor, el naftaleno, que tienen la propiedad de sublimar. Es decir, pasar directamente del estado gaseoso al sólido sin pasar por el estado líquido. Este método se usa para separar sistemas heterogéneos constituidos por dos fases sólidas, una de las cuales puede sublimar y la otra no. Bien. Primero, ¿se acuerdan cuáles son los estados de la materia? Secundaria. Líquido, sólido y gaseoso. Muy bien, líquido, sólido y gaseoso. Líquido y gaseoso. Exactamente. Obviamente, ¿cuál es la diferencia? Que el líquido es agua y el sólido es hielo. Por ejemplo, si La estamos con el tema temperatura con el de la agua, materia. en forma sólida está en forma de hielo. En el estado líquido, el agua común que vemos por todos lados. Y en el estado gaseoso, El gaseoso. perdón, El Gladys, vapor. El vapor. el El vapor. vapor es gaseoso. Bien. ¿Y de qué depende que lo tenga en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso? Frío, La calor. temperatura. De la temperatura. Bien. Estos compuestos que tienen la propiedad de sublimar pasan del estado gaseoso al estado sólido, sin pasar por el estado líquido. ¿De qué dependerá? ¿De qué se les ocurre que puede llegar a depender? Los componentes, De los componentes, sí, hay componentes que tienen la propiedad de sublimar y otros que no, y otros componentes que no. Pero esa sublimación, ¿de qué dependerá? La temperatura. La temperatura. En base sí. En base sí, obviamente, primero que nada va a depender de la química, digamos, de esa sustancia. Ahora, De las fuerzas intermoleculares. ya metió la cuchara. Y bueno, dijo química. Pepe sabe todo. Vamos, Pepe, yo te banco, vamos. El resto te va a odiar, pero yo te banco. Pero sí, básicamente eso. Pero no, acá lo que yo voy a poder hacer es separar el compuesto que puede sublimar del que no puede sublimar. Porque si yo tengo una mezcla de dos elementos que pueden sublimar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo, profe, me vuelve a explicar eso? Que no entendí.
Si yo tengo dos elementos que pueden sublimar y los someto al proceso de sublimación, ¿qué va a pasar? ¿Los voy a poder separar o no? Y no. No, exactamente, porque van a sublimar los dos. Yo con la sublimación únicamente puedo separar uno que es capaz de sublimar y uno que no es capaz de sublimar. Nada más. Básicamente eso. Magnetismo. ¿Qué necesito para poder separar fases por magnetismo? Que uno de los compuestos sea ¿qué? Que tenga magnesio. Metal. O sea, Que sea como mínimo metal. Y dentro de todos los metales, que sea ¿qué? Hierro. El único metal que es realmente atraído por el imán es el hierro. El resto de los metales, prueben con otros metales. Agarren un imán y traten de pegarlo a cualquier lugar que sea metal. Si se pega es porque tiene hierro. Si no se pega es porque no tiene hierro. ¿Qué pasa? El hierro es uno de los metales que más se utiliza, no solamente por la abundancia que hay, sino por las bondades que tiene, solo o en aleaciones. Pero siempre que haya un poquitito de hierro, el imán lo va a atraer. Por eso se van a encontrar que el imán lo van a poder encontrar en muchas cosas en la casa. Pero bueno. El magnetismo es eso. Yo lo único que puedo separar por un imán, con un imán, es pasar un imán por el lugar que yo quiera sacar todo eso. Vuelvo a repetir, son cosas que no se van a hacer ni en la farmacia, ni en un laboratorio, separar por magnetismo las partículas de arena de limadura de hierro. Limadura de hierro tiene, hizo todo este apunte, está en muchas paciencias. Eso lo digo bajito para que no me escuchen. Es más probable que usemos este magnetismo en casa que en el laboratorio. La típica, se me cayó el costurero y se me desparramaron todas las agujas y alfileres. ¿Qué hago? Sí, dice Gladys. A Gladys seguro ya le pasó. Agarro el imán y empiezo a juntar todo. Más rápido que juntar una por una de todas las agujas y alfileres. Cuando éramos chicos jugábamos con los imanes. Pues ni hablar. Era más común, ahora no se ve tanto. Yo soy chica entonces, porque sigo jugando con los imanes. Bien. Acá les habla de las conclusiones, para separar dos fases sólidas se pueden usar piripipí, 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 piripipí. Esto lo vamos a ver la semana que viene. Soluciones y sustancias puras. Los métodos obviamente de fraccionamiento, de cómo puedo separarlos. Miren qué linda, los alambiques. Esto sí es más frecuente y se puede utilizar más en el laboratorio que el resto de las otras. A ver, ¿qué cuentan? Cafecito, sí. Se fueron todos. Bien, estaba mirando el chat, a ver si...
¿Alguna duda, chicos, de estos métodos? Esto es medio plomazo, no tiene demasiada ahí, cosa divertida, pero bueno. Más o menos hay que ir sabiéndolo. Y léanlo, léanlo, traten de imaginar cada una de estas fases de separación, perdón, de estos métodos de separación de fases, y bueno, para entretenerse un rato. Bueno, gente bella, igual, pensé que íbamos a terminar más rápido. Son y 22 ya. Tienen como 3 minutos más de recreo hoy. Nos vemos el lunes. Que pasen un lindo fin de semana. Igualmente, profe. Gracias, No. igualmente. Igualmente, profe. profe. Nos vemos el lunes. Chau, chau. Después les subo el Gracias, video, chicos. profe. Que tenga Chao, buen fin de- chao. Gracias. Chao.